ecuaciones. Vamos a repasar en qué consisten esas 4 y seguimos con análisis de esfuerzos. La primera ecuación dice que la derivada del cortante es igual al valor de la carga distribuida en cualquier punto. Explicábamos que eso significa que la pendiente a la curva del corte vale lo que valga la carga omega en cualquier punto. Si vamos a considerar el punto P, entonces la pendiente en el punto P a la curva del cortante vale lo que valga la carga ahí, en P, el omega. Esa ecuación nos sirve para definir cómo va la curva. La segunda ecuación es similar, pero para el momento. La ecuación del momento decía que la derivada del momento con respecto a X vale lo que valga el cortante. O sea, un escalón más. La pendiente al cortante es omega. La pendiente al momento es B. Esas son las ecuaciones diferenciales para poder hallar el cortante en cualquier punto. ¿Cómo? Haciendo la integral. Entonces, tomamos la ecuación 1 y resolvemos el diferencial. Al final nos quedó que para cualquier tramo, aquí en flexión también vamos por tramos, ¿no? En las otras cargas, axial y torsión, hablar de tramos decíamos cada que cambie la carga, el diagrama, cada que cambie el momento, cada que cambie el área y cada que cambie el material. Eso era lo que decíamos en carga axial y en torsión. Cada que cambie el diagrama de carga, o cambia el área, o cambia el material. En vigas normalmente no cambia ni el área ni el material a lo largo del eje X, a lo largo de la viga. Lo que va cambiando es el cortante. Lo que va cambiando es primero la carga, después va cambiando el cortante y después ya va cambiando el momento. Entonces, un tramo, si vamos a trabajar cortante, un tramo lo define el cambio en la carga omega o donde aparezca cualquier P. Entonces decimos que al final de un tramo, el cortante final es igual al cortante al inicio del tramo más la integral de la carga. O el cortante al inicio del tramo más el área bajo la curva de la carga, ya que omega de X es diferencial de área en la curva de la carga. Trabajamos la integral cuando la carga distribuida es una función rara. Normalmente vamos a trabajar con áreas porque las cargas en una viga son uniformemente distribuidas o triangulares, a lo sumo parabólicas. Y de rectángulos y triángulos y parábolas sí podemos hallar fácil el área. En la ecuación 3, el cortante en el punto final de un tramo es igual al cortante inicial más el área bajo el cortante o más la integral, según vayamos por integrales o por áreas. Bueno, luego tomamos la ecuación 2, resolvemos el diferencial del momento, pues nos va a dar algo parecido. Nos da que el momento al final de un tramo es igual al momento al inicio del tramo más la integral del cortante. O el momento al inicio del tramo más el área bajo la curva del cortante, entre los dos puntos. También se veía que pues la integral de la carga es el cortante y la integral del cortante es el momento. Entonces siempre va un exponente más, ¿no? Por ejemplo, si la carga es función de x2, el cortante va a ser función de x3 porque es la integral.
Y el momento va a ser función de x4 porque es la integral del cortante. Entonces, con esas 4 ecuaciones, más adelante, ahorita que veamos las ecuaciones de esfuerzo y empezamos a hacer problemas, entonces miraremos la aplicación de esas ecuaciones para graficar. Vamos ahora entonces a definir esfuerzos. Si ya tenemos los diagramas, significa que ya tenemos la carga interna. Teniendo la carga interna, pues calculamos efectos internos, esfuerzo y deformación. Entonces vamos primero con análisis de esfuerzos. Y primero vamos a analizar esfuerzos normales. ¿Cómo es la ecuación para calcular los esfuerzos normales? Partimos de una viga simplemente apoyada, como acá, con unas cargas concentradas, pues se flecta así. Esta curva que toma este plano, que lo vamos a llamar el plano neutro, se llama la elástica. Es la que determina la deformación de la viga, según vimos en el panorama de flexión cuando iniciamos. La elástica es la curva que toma un plano, que por ahora lo vamos a llamar plano neutro, ahorita miramos por qué, y eso sería lo que llamamos la deformación de la viga. Aquí se ve que cuando las cargas son así, verticales hacia abajo, pues la viga flecta con la concavidad hacia arriba. Y las fibras de abajo se están estirando y las fibras de arriba se están comprimiendo. A partir de cómo se flecta la viga, entonces vamos a buscar la ecuación de deformaciones. Hubo varias hipótesis al comienzo de la ingeniería para calcular vigas. No se tenía ninguna teoría y el primero que empezó a pensar en eso fue Galileo. En sus tiempos de Galileo la construcción era en piedra y las vigas eran de piedra. Y él observaba que esta viga apoyada y cargada así, cuando se rompía se quebraba y quedaba así, ¿no? Entonces, él observó que para que quedara así, quebrada y prácticamente apoyando en un punto, cuando las vigas fallaban quedaban así. Entonces, él observaba pues que las fibras de abajo se estiraban y que progresivamente, a medida que subíamos, pues el estiramiento de las fibras de la viga iba disminuyendo, ¿no? Entonces, donde más se estira, abajo y arriba sería cero. Como esfuerzo y deformación son proporcionales, entonces él pensó que este punto obraba como un punto de apoyo de la viga, un apoyo virtual, y que la viga le flectaba así, que la distribución del esfuerzo era así. Él hizo el análisis de que como aquí había tensión, y tensión es lo que se produce en carga axial, entonces él supuso que el comportamiento de la viga era como se comportaba una barra en carga axial. Y por eso propuso el esfuerzo sobre la viga, la distribución del esfuerzo sobre la viga, similar a lo que ocurre en axial. Y supuso que el esfuerzo era uniformemente distribuido. Así, de tensión. El problema era que, pues que ese esfuerzo uniformemente distribuido así, nos da una fuerza resultante en X. Y como la viga está apoyada así, y las cargas son en Y, pues no hay reacción en X. Entonces no había quien estableciera el equilibrio a esta carga. Entonces él pensó
que sí era cierto lo que suponía, ¿no? Que aquí arriba había un apoyo. Y dice, no, es que aquí arriba hay un apoyo hipotético, porque no es un apoyo, aquí no hay apoyos por ahí, ¿no? Los apoyos están aquí en los extremos nomás. Él pensó que había un apoyo imaginario ahí y que ese hacía la contrarresta, ¿no? Generaba una fuerza de compresión aquí en este punto y entonces suma de fuerzas en X igual a cero. Fuerza de tensión igual a fuerza de compresión. Así que se generaba aquí un par de fuerzas. El momento de ese par, entonces era igual al momento de la viga, conocido porque ya se sabía cómo hacer el diagrama de carga interna o ya se sabía cómo calcular la carga interna, calcular el cortante y el momento. Decía, conozco el momento, conozco la fuerza de tensión que es igual a la del apoyo imaginario, entonces fuerza por la mitad de la altura igual al momento y con eso conocía la fuerza. Y teniendo la fuerza, pues fuerza sobre área le daba el esfuerzo. Y así se empezaron a calcular las vigas, ¿no? Era fácil, se conocía el momento, entonces fuerza por la altura de la viga sobre 2 es igual a ese momento, despejaba fuerza, y teniendo fuerza de tensión, entonces fuerza sobre área, y listo, tenía el momento. Bueno, más adelante apareció otro investigador de este cuento, llamado Mariot. Ese Mariot ya nos lo encontramos una vez por ahí en alguna materia de primer semestre, creo. ¿Se acuerdan dónde les hablaron de Mariot? Cinco para el que se acuerde, no presenta el segundo previo, el tercer previo. Ninguno. En química nos lo encontramos. La ley de los gases ideales de Boyle-Mariot. Ese que tenía que descubrió esa ley en química, pues también le jalaba la resistencia a materiales. Y la segunda teoría que existió después de la de Galileo para el cálculo de vigas fue la de Mariot. Mariot dijo, oiga, sí es cierto que la viga está en tensión, porque se ve, pero no es cierto que sea uniformemente distribuido el esfuerzo, porque cuando la viga flecta se ve que se estira más abajo que arriba, y si se quiebra así, pues como se quebraban las vigas de piedra, pues la fibra de abajo estaba mucho más estirada, por lo tanto mucho más esforzada, y supuestamente la viga de arriba no tenía ninguna deformación, por lo tanto ningún esfuerzo. Entonces él propuso que para el cálculo de las vigas era más exacta esta teoría, ¿no? Que la distribución del esfuerzo era lineal, que el esfuerzo variaba proporcionalmente del punto inferior al punto inferior llegando a cero, y le daba esta distribución triangular. Pues una evolución más, una variación de la teoría de Galileo. ¿Qué problema tiene la teoría de Mariot? Pues que como todo es tensión, esto va a dar una fuerza en X hacia la derecha, que es la fuerza de tensión. Claro, ya el punto de aplicación ya no va a ser la mitad, va a ser el centroide del triángulo, abajo, ¿no? A 1/3 de la altura. Entonces, pero tenía el mismo problema, ¿no? Que no hay quien equilibre esta fuerza. Pues él dijo, Galileo tiene razón, hombre, arriba el apoyo hipotético está ahí arriba. Y con eso soluciona el problema. La tarea es buscar la fuerza tangencial, ¿no? La fuerza de tensión. Pues es el mismo par, ¿no? Solo que ahora la distancia del par es más grande. Como esto está en el centroide del triángulo, está a 1/3 de abajo, a 2/3 de altura, de arriba. Entonces, el momento igual a fuerza por 2/3 de h. Con eso conocía fuerza de tensión
y conociendo fuerza de tensión y la distribución, pues hallaba el esfuerzo máximo. Y durante muchos años se calculó según la teoría de Mariotte, pero sigue habiendo el problema, ¿no? Hay una fuerza aquí de un apoyo que realmente no existe. Aquí, por aquí no hay ningún apoyo de esos. El apoyo imaginario de Galileo y de Mariotte. Sin embargo, muchas vigas se calcularon así porque esto duró como 50 años esa teoría de Mariotte. Luego apareció Coulomb. A Coulomb ya no lo encontramos también. ¿En dónde? Física 2. Física 2. En física 2, en electro, ¿no? La ley de la atracción de las cargas eléctricas. Bueno, ¿qué observó Coulomb? Ya se puso, ya las vigas, en su tiempo ya las vigas no eran de piedra, ya eran vigas de madera, y él observaba que esto era así, y observaba que las fibras superiores se comprimían y las fibras inferiores se estiraban. Entonces, digo, oiga, Mariotte tiene razón, pero no varía así hasta arriba. Hay un plano aquí, que es el que llamamos el plano neutro, a partir del cual hacia arriba las fibras se comprimen y hacia abajo las fibras se estiran. Y en ese plano ni se estiran ni se comprimen, por eso lo llamó el plano neutro. Y es un plano porque va del frente hacia el fondo, ¿no? Todo ese el plano neutro es el que toma la curva que se llama la elástica de la viga. Entonces él dijo, es cierta la teoría de Mariotte, pero el vértice del triángulo no es la fibra superior, sino en el plano neutro. Y son dos triángulos. Uno del lado de arriba a compresión y otro del lado de abajo a tensión. Y propuso esta teoría, la teoría de Coulomb. Fíjense que aquí va a dar una fuerza de tensión por esta distribución. Y acá va a dar una fuerza de compresión por esa distribución. Las dos son iguales. Y entonces no se necesita el supuesto apoyo de Coulomb, de Mariotte y de Galileo. Ya no. Ya la misma carga interna se autoequilibra porque está a un lado tensión y a otro lado compresión. Y el punto cero sobre el plano neutro. Entonces esa teoría ya funciona, ¿no? Ya no necesita artificios raros de apoyos imaginarios para poder mantener el equilibrio. El equilibrio se mantiene solo entre las cargas internas. Suma de fuerzas en X igual a 0. Y entonces aquí tenemos el par. Fuerza de tensión por 2/3 de H, otra vez la misma de aquí. Porque aquí arriba hay un tercio, aquí abajo hay otro tercio, son 2/3 de la mitad de la altura, ¿no? Un sexto y un sexto, o sea, un tercio. Queda aquí 2/3 entre las dos. Entonces, fuerza por 2/3 igual al momento, que se conoce del diagrama de momentos. Y entonces podemos hallar las fuerzas y calcular esfuerzos. Bueno, esta teoría de Coulomb es la que funciona hasta ahora. Es la teoría aceptada y es la teoría con la cual se calculan todas las vigas, tanto en ingeniería mecánica como en ingeniería civil en las estructuras. La teoría de Coulomb. Así que gran parte de la resistencia a materiales funciona bajo la teoría de Coulomb. No solamente aquí en flexión. La teoría de falla en carga combinada, una de las teorías que más se utiliza de falla en carga combinada es la teoría de Coulomb, que veremos por allá cuando lleguemos a carga combinada. Entonces a Coulomb le debemos la mitad del curso de resistencia a materiales, ¿no?
debemos la flexión y carga combinada. A Colón, que era electricista, pues también era mecánico y le jalaba el diseño de estructuras y de elementos de máquinas. Bueno, esa es la teoría que vamos a desarrollar. Partimos de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extraer un diferencial de la viga. Y vamos a calcular esfuerzos. Los esfuerzos dependen del diagrama de momentos. El diagrama de momentos depende de X. Entonces el sigma depende de X. Como varía según X, pues otra vez el cálculo nos dice, tiene que plantear un diferencial. Un diferencial de lo que busca. ¿Qué busco? Sigma. Entonces tiene que llegar al diferencial de sigma, resolver el diferencial, y listo, va a tener la ecuación para calcular el esfuerzo. Y para eso, ¿qué me dice el cálculo que haga? Ubíquese en cualquier X de la viga. Vamos por aquí a cualquier viga. Tengo esta viga. Ubíquese en cualquier X. Aquí. Y plantea un diferencial de la variable independiente. Y por ahí pasa y plantea diferencial de la carga, diferencial del cortante y diferencial del momento. Y utilice el que necesite, ¿no? Lo vamos a utilizar con carga, con cortante y con momento, el diferencial. Entonces, ubíquese en cualquier X, plantea un diferencial de X y saque de ahí el diferencial de la viga. Y busque sobre ese diferencial de la viga las ecuaciones que necesite. Bueno, aquí está. Vamos a sacar primero, no un diferencial, sino una cantidad finita, un delta de X. Tenemos aquí la posición inicial. Es decir, cuando todavía no hay carga y por lo tanto todavía no hay flexión. Entonces la viga está recta. Y la vamos a comparar con la posición final, ya cuando este pedazo está flectado, para buscar las ecuaciones. Eso es lo que dice aquí que estamos haciendo. ¿No? Tome un pedazo de la viga antes de y después de flectarse. Bueno, para que esto funcione, deben cumplirse varias condiciones para que esta teoría de flexión que vamos a desarrollar funcione. Primera condición. Dice, una sección que es plana y perpendicular al plano neutro. El plano neutro es este. Que por ahora vamos a considerar que está en la mitad de la viga. No siempre va a estar ahí, pero vamos a considerar que está en la mitad. Es decir, vamos a suponer que la sección es rectangular, la sección transversal. Entonces el plano neutro es este. Dice, una sección que es plana y perpendicular al plano neutro antes de la flexión. O sea, aquí esta sección, o esta, o cualquier sección plana por acá. Plana y perpendicular al eje antes de. Debe seguir siendo plana y perpendicular al eje después de que se flecte. Bueno, entonces el plano neutro aquí era recto, pero después de flectado, el plano neutro queda en la curva, la elástica. Entonces lo que me dice es que que es un plano y perpendicular al eje, tiene que seguir siendo plano y perpendicular al eje aquí después de flectado. Voy a llevarme esto para el tablero. Entonces, la condición, aquí es plano, pues aquí es plano, aquí es perpendicular al eje. Bueno, pero es que al eje se volvió aquí una curva. ¿Qué se considera en matemáticas? Cuando digo que este plano perpendicular al eje, perpendicular a qué, si aquí es una curva, pues el cálculo considera que
en este punto el eje lleva esta dirección, ¿no? ¿Qué dirección? Pues tangente a la curva. Pues cuando digo perpendicular al eje, pues sería perpendicular a la curva, pero en cualquier punto, la curva se considera igual a la pendiente. Entonces, este plano perpendicular a la pendiente en el punto. Entonces, cumple que plano y perpendicular al eje antes de y plano y perpendicular al eje después de. Lo mismo acá o en cualquier plano. Hay vigas que no cumplen eso. Por ejemplo, vamos a suponer una viga que tiene esta forma. Una viga de madera que se construyó así. 4 tablas puestas una sobre la otra, sin pegante ni nada, simplemente se pusieron así las vigas. Y pues por aquí están los apoyos. Y por acá está actuando la carga. Una carga P ahí. Y dije que los tablones estaban simplemente puestos uno sobre el otro, sin pegantes, sin puntillas y sin nada. Cuando eso se flecta, entonces se va a flectar así. El primer tablón se va a ver así. El segundo tablón ya se va a ver así. Y etcétera. No voy a dibujar todos para no perderle tiempo. Pues la idea es que se corre, ¿no? El tablón se desliza. ¿Por qué? Porque no tiene pegante. Cuando viene la curvatura, un tablón se desliza sobre el otro y va quedando así. Así que esto que era un plano, aquí ya no es un plano, porque está este y los que siguen. O cualquier línea aquí que era un plano. Aquí la viga flectada ya no, va a quedar así. Entonces la condición no se cumple. Así que a esta viga no le podríamos aplicar la teoría que vamos a desarrollar, porque no cumple la primera condición. Un plano sigue siendo un plano. Esto que era un plano ya no es un plano. Si dibujo aquí las 4, sería 4 planos. Y así para cualquier sección. A esta viga no le podríamos aplicar esa teoría. ¿Por qué? Porque aquí realmente no es una viga. Son 4 vigas, una puesta sobre la otra, la una sirviendo de apoyo a la otra, ¿no? Pero son 4 vigas, no una viga. Si quiero que sea una viga, pues entonces échele pegante aquí. Pegue eso, todos los tablones, o ponga puntillas, o ponga tornillos, lo que sea que los mantenga unidos, para que sea una viga, y ahí sí se cumple la condición.
La primera condición significa eso. Bueno. Segunda condición que tiene que cumplirse. Que la viga es suficientemente rígida. Esa palabrita la traemos desde la primera semana de clase. Que algo tenga que ser suficientemente rígido. A ver si nos acordamos qué significa eso en una frase, en verso, en discurso. ¿Qué significa que algo es suficiente? No solamente para flexión. Cualquier estructura suficientemente rígida. ¿Qué significa? Nadie. Que se puedan ver las deformaciones. Que se puedan ver o que no se pueden ver. Que no se puedan ver. Que no se pueden ver. Es suficientemente rígido de cualquier estructura. Significa que las deformaciones no se ven al ojo. Es decir, sin instrumentos de medida. Fíjense que uno se para frente a un edificio, mira las vigas y cómo se ven. Uno las ve rectas, pero eso está recto. No. Eso tiene una curva, la elástica de la viga. Pero el ojo no alcanza a ver eso. Pues es que una viga de 10 metros de longitud, que se flecte en la mitad, por ahí 2 centímetros, el ojo no alcanza a ver entre 10 metros, 2 centímetros. Entonces uno la ve recta. Si la ve recta es suficientemente rígido. Bueno, eso es en verso, digamos en una frase. Pero esa frase no me sirve para calcular, ¿no? Sí, yo la veo recta ahí, pero ¿cómo calculo? Está recta, pero ¿de qué me sirve eso, no? Entonces, eso lo tenemos que llevar a la matemática. Esa frase, ¿no? ¿Qué significa que esta curva, comparada con esta, que es la posición inicial, cómo se ve esta curva? Si la dibujara aquí, si la viga es suficientemente rígida, ¿cómo la trazaría aquí? Esta curva, que es la elástica, ¿cómo la trazo aquí comparativamente con la inicial? Pues como la deformación es pequeña y estoy diciendo que la veo horizontal, pues esa curvita me saldría pegada aquí al delta de X. Una curva muy, muy suave aquí pegada al delta de X. Entonces, matemáticamente, ¿qué significa? Aquí, esto es una curva, realmente esto no es delta de X, sino delta de S, ¿no? Un arco. Delta de S, porque esto es un arco. Pero como la viga es suficientemente rígida, significa que delta de X y delta de S son aproximadamente iguales. Es que la viga sea suficientemente rígida significa que a la hora de manejar los arcos en la curva de la viga, los puedo manejar como rectas. Delta de S, el arco, igual al delta de X. Por eso aquí no tengo delta de S, sino delta de X. Pero delta de X aquí es la longitud inicial. Aquí no hay deformación, ¿no? Entonces esta de X, delta de X es la longitud inicial del pedazo de la viga. Bueno, esa propiedad de que aquí era delta de S y pude poner delta de X, la vamos a utilizar entonces para poder calcular los esfuerzos. O sea, esa frase es suficientemente rígida, tuve que volverle a una igualdad matemática para poder utilizar esa condición para calcular esfuerzos. Bueno, en flexión
al hablar de la variable y aquí, de la altura de la viga, siempre el sistema de referencia, el sistema de coordenadas va a estar puesto sobre el plano neutro. O sea, el origen de coordenadas está aquí, en el plano neutro. Aquí va el eje Y y el eje X. Entonces las distancias las vamos a medir desde el plano neutro. Voy a mirar aquí el comportamiento de dos fibras. Una fibra que está a la distancia Y del eje neutro, cuya curva es esta. Y voy a observar lo que ocurre con la fibra más lejana del eje neutro o del plano neutro, esta. Y esa distancia del plano neutro a la fibra más lejana, le vamos a poner la misma letra que le pusimos en torsión a la fibra más lejana del eje, la letra C. Entonces C va a significar siempre en flexión la fibra más lejana del eje neutro, del plano neutro. Y Y va a significar cualquier posición, cualquier altura. C, la más lejana. Bueno, entonces, por el plano derecho, aquí, y por el plano neutro, voy a trazar una paralela al plano izquierdo, sobre la posición final. Entonces, el plano izquierdo es el plano AA', el plano derecho es el plano B'. Entonces, aquí sobre el plano derecho y en el punto de corte con el eje neutro paso esta paralela. EE' paralela con AA'. Acá tengo delta de X, que es la longitud inicial. Entre las paralelas, aquí, a la distancia Y, pues esto es delta de X, hasta la paralela, ¿no? Lo mismo en la fibra más lejana, aquí esta distancia es delta de X, que es la longitud inicial de todas las fibras en la viga. Ahora, de lado a lado, desde el plano izquierdo hasta el plano derecho, aquí sobre la altura Y, esa longitud total que toma la fibra del lado a lado es la longitud final de la fibra. La longitud final, toda, menos la longitud inicial, es lo que llamamos deformación, ¿no? Eso es lo que vimos en carga axial. Deformación igual a longitud final menos longitud inicial. Entonces, este pedazo sobre la fibra Y es la deformación de la fibra Y. Lo mismo abajo, ¿no? De lado a lado es longitud final de la fibra C. Y entre los dos, entre el plano y la paralela, es la longitud inicial. Longitud final menos longitud inicial medido en la fibra más lejana, pues es la deformación de la fibra más lejana. Bueno, como es suficientemente rígida la viga y los arcos se asimilan a rectas, entonces esto, que es un sector circular, porque estos son arcos, pero el arco es muy tenso, entonces esto es aproximadamente una recta. Esa es la aproximación que acabamos de hacer del cálculo, ¿no? De que los deltas de arco igual a los deltas de X. Entonces esto es una recta. Así que el sector circular se me va a convertir en un triángulo. Entonces tengo este triángulo y al trazar la paralela a la base en Y, pues me formo otro triángulo. Dos triángulos semejantes. El triángulo pequeño con delta de Y el triángulo grande con delta de C. Dos triángulos cuyos lados son dos triángulos semejantes cuyos lados son proporcionales. Entonces puedo establecer la proporción
delta de Y es a su altura, ya, base del triángulo pequeño es a su altura, como base del triángulo grande es a su altura. Delta de Y es a Y, como delta de C es a C. Ahora, esta Y es cualquiera. Esta Y puede ser aquí abajo, aquí arribita, más arriba, es cualquiera. Lo que significa es que para cualquier Y la relación se mantiene, ¿no? Entonces, que la relación de formación a distancia es una constante. ¿Qué más vimos en carga axial? Que la deformación total de cualquier fibra es igual a la deformación unitaria por la longitud. Entonces, cualquiera de estas es deformación unitaria por la longitud. Así que esta delta de Y es deformación unitaria epsilon Y por la longitud que es delta de X y sobre Y. Lo mismo para el delta de C, la deformación en C. Deformación unitaria por longitud y sobre C, etcétera, una constante. El delta de X es una longitud finita. Una vez tomada, mide 2 metros, entonces es 2 metros es una constante. 40 centímetros, entonces 40 centímetros es una constante. Entonces puedo pasar todo este delta de X a dividir. Constante dividido por constante, pues sigue siendo una constante. Me queda epsilon Y es a Y, como epsilon C es a C, una constante. Tercera condición. Se cumple la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que epsilon es igual a sigma sobre E. Aquí quedó mal, no debió quedar por eso Y. Eso fue una embarrada ahí, vamos a corregirlo. Estoy diciendo que epsilon es sigma sobre E, ¿no? Entonces, aquí era epsilon Y, que sería sigma Y sobre E sub Y, no por E. Error de digitación de quien me pasó eso a limpio. Este no es ahí. Ese es aquí. Y así en todos, ¿no? A corregir si no se queda así. Después cuando les envíe esto, cuando terminemos, les envío esta presentación, aunque todo esto está allá en la plataforma, pero no está así diapositiva por diapositiva, sino todo pegado. Entonces, mejor corregimos ese error de una vez. Bueno, así sí es. Profe, el signo no debería estar en el numerador y el E en el denominador. Ah, me trae el sigma. Peor todavía el error, ¿no? Era este. Este dejémoslo allá tranquilo. Ese E es que estoy bajando ese E. No el sigma este. Iba a cometer un error peor que el que estaba ahí, ¿no? Así sí. Es que toca así porque si no, no se deja traer. Y este va para abajo. Era grande, si no, no se deja.
Bueno, ahora sí, ¿no? Corrijamos esa ecuación. Entonces, porque estoy reemplazando epsilon por sigma sobre E y era epsilon Y, esa Y como epsilon C, esa C. Entonces reemplazamos epsilon por sigma sobre E y queda así. Aquí estamos suponiendo que el E tiene valores diferentes en cualquier punto de la viga, ¿no? Que el E de aquí, el E de aquí, el E de aquí, por aquí, por aquí, por acá, todos son E diferentes. Eso cuando la viga es de muchos materiales, pero la viga normalmente o es de acero o es de concreto, ¿no? Es de un solo material. Entonces la cuarta condición es que no hay diversos materiales aquí. El material es isotrópico y homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que tiene la misma composición química. Bueno, acero es la misma composición. ¿Qué significa isotrópico? Que tiene las mismas propiedades mecánicas en cualquier punto y en cualquier dirección. La propiedad que está actuando aquí hasta ahora en el desarrollo es E, la rigidez. Es que sea isotrópico significa que el E del material en este punto y en este, o por acá, 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 es el mismo, que es E del material. Si es acero, ¿cuánto es E? PSI. A ver quién logró aprendérselo ya. 30 por 10 a la 6. 30 por 10 a la 6. Y ese 30 por 10 a la 6 es en todos los puntos de la viga. En esta fibra y en esta y en la de abajo y en todas. Entonces es una constante, E. Así que puedo multiplicar esta expresión por E. Entonces me queda que sigma es igual a constante por E, que es otra constante, la constante K. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el esfuerzo en cualquier fibra es igual a constante por la distancia. Que el esfuerzo es directamente proporcional a la distancia del eje neutro, del plano neutro. Esto es la ecuación de una recta que va desde la fibra más lejana hasta la fibra Y igual a 0, que es el plano neutro. Pues es esta recta, la recta de Coulomb. Este fue el desarrollo que hizo Coulomb, ¿no? Para demostrar que su teoría era verdadera, que era cierta y que se podía aplicar, ¿no? Aquí acaba de demostrar que sí, y el esfuerzo varía directamente proporcional con la distancia del plano neutro, que es esta distribución del esfuerzo. Bueno, entonces aquí, si logramos determinar cuánto vale K, ya listo. Tenemos la ecuación del esfuerzo, entonces ya podemos calcular esfuerzos. Nos toca ahora determinar cuánto vale la K. Fíjense que esta es la misma que resultó en torsión. Claro, en torsión no era con Y, era con ρ, con el radio, ¿no? Aquí es con Y, con una distancia al eje horizontal, al eje del plano neutro, ¿no? En torsión era respecto de un punto del centro de la sección transversal. Aquí es respecto de un eje, pero es la misma ecuación, ¿no? Esfuerzo igual a constante por distancia. Bueno, entonces nos toca determinar la constante. Pero antes de eso, dijimos que Y era la distancia medida desde el plano neutro. Y se acabó de suponer que el plano neutro era la mitad. Entonces nos toca demostrar que sí, efectivamente es la mitad, o que si no es la mitad, entonces ¿en dónde es? Porque tengo que ubicar primero el plano neutro para poder medir las distancias Y. Todo se va a medir desde el plano neutro. Pues tengo que saber en dónde está
el plano neutro. Vamos a definir eso primero, la posición del eje neutro, a ver si de veras es la mitad. Bueno, entonces, voy a suponer ahora que la sección no es rectangular, sino que la sección es así. Aquí vengo el pedazo de la viga longitudinalmente hablando. Entonces, esta es la distribución del esfuerzo según Coulomb. Y hasta ahora se ha supuesto que el plano neutro está en la mitad. Y vamos a seguir manteniéndolo en la mitad. A ver si cumple. Bueno, una aclaración. Aquí, longitudinalmente, esto es un plano. El plano neutro. Eso es este. Ya en la curva, ¿no? El plano neutro. O sea, si miro la longitud, esto digo que es un plano. El plano neutro. El plano neutro. Si miro la sección transversal, entonces el correspondiente al plano neutro, pero visto aquí, se llama el eje neutro. Este eje Z. Este eje Z, visto aquí en la sección transversal, es el eje neutro. Esto en X, visto longitudinalmente, en X es el plano neutro. Para que utilicemos la terminología como es. Si hablo del plano, estoy mirando la viga en su longitud. Si hablo del eje neutro, estoy mirando la viga en su sección transversal. Bueno. Otra aclaración. Cuando empezamos capítulo de flexión, aquí, no, antes vimos el panorama de la flexión. El título que hay que poner allá es flexión simétrica. Bueno, si hay flexión simétrica es que también hay flexión asimétrica. Lo que corresponde a este tema aquí en este curso es flexión simétrica. Y vamos a aclarar eso. Se llama flexión simétrica si la sección transversal tiene un eje de simetría. En este caso, este es el eje de simetría. Entonces es flexión simétrica. Y si además, mirando la carga aquí, vista transversalmente, sería aplicada aquí. Resumen. Es flexión simétrica si la viga tiene como eje de simetría el eje Y. Y la carga coincide con el eje Y de la sección transversal. Si es así, estamos hablando de flexión simétrica. A ver, ¿qué decimos de esta viga? Voy a dibujar una viga aquí, que es este perfil. Un perfil canal, un perfil en C, son perfiles estructurales en acero que vienen ya listos, hechos. Y se utiliza mucho como viga. Ese perfil en C.
Bueno, pues él tiene sus ejes centroidales, ¿no? Por acá está el eje Y. Por acá está el eje centroidal Z. Y claro, estas vigas normalmente se colocan así sobre la estructura cuando se utilizan. Y entonces la carga vendría aquí. Ahí estaría la carga P. Pregunto, ¿eso es flexión simétrica? ¿La teoría que estamos desarrollando se puede aplicar o no? ¿Es o no es? De acuerdo a lo que acabé de decir. Sí es. Entonces, primero, ¿tiene eje de simetría? Sí, claro que tiene. ¿Cuál? Pues este. Primera condición se cumple. ¿Cuál era la segunda? Que la carga pasa por el eje de Y. Que la carga pasa por el eje de simetría, pero aquí la carga está así. Entonces, a pesar de que la viga sí tiene un eje de simetría, esto no es flexión simétrica. ¿Por qué? Porque la carga no va por el eje de simetría. Esto no es flexión simétrica. Para que fuera flexión simétrica, entonces, ¿qué pasa? Que la viga debería estar puesta así, ¿no? Y la carga entonces debería venir así. Así sí es flexión simétrica. Pero como la teníamos antes, no. Pero así no se colocan estas vigas porque no aguantan mucho. Se flecta muchísimo si se coloca así. Ahorita miramos por qué esta viga se flecta mucho si se coloca así. Y en cambio, si se coloca como normalmente se coloca, no se flecta tanto. Bueno, entonces aquí tengo flexión simétrica, porque se supone que la carga viene acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Averiguar si de verdad este es el plano neutro y si este es el eje neutro. Entonces dije que las distancias Y se toman a partir del plano neutro y si es en la sección transversal a partir de este, que es el eje neutro. Entonces quiero hablar del esfuerzo aquí en Y, a la altura Y. Este sigma Y no significa que vaya a ser un sigma en la dirección Y. Es sigma X, pero que está a la altura Y, ¿no? Aquí la nomenclatura es un poquito cambiada, lo que venimos hablando de que sigma en la dirección X, pues sí, sigma X, y sigma en la dirección Y, sigma Y. Aquí no, aquí lo que significa es que este sigma Y es el esfuerzo a la altura Y. Bueno, esa salvedad seguimos. Quiero hablar de sigma Y. Pues acabamos de ver que sigma Y varía con Y, ¿no? La ecuación de Coulomb fue que sigma igual a K por Y. O sea, el sigma varía con Y. Entonces, para poder plantear su diferencial, ¿qué tengo que hacer? Pues plantear el diferencial ahora de la sección transversal con la variable que hace cambiar el sigma Y, que es Y. Planteo un diferencial de Y, me ubico en una posición genérica Y, busco el diferencial de Y, y eso me da aquí un diferencial de área.
este diferencial de área, todos los puntos de este diferencial de área están sintiendo sigma y. Mejor dicho, este sigma y es una carga uniformemente distribuida en este ancho. Por allá, primera semana de clases, definición general de esfuerzos, que fue que sigma era igual a dF en dA. Esa fue la definición general de esfuerzos que hicimos la primera semana de clase. Sigma igual a dF en dA. O dF igual a sigma por dA. Entonces, voy a tomar este sigma y y lo multiplico por dA. Sigma y por dA. Aquí. Eso es dF. ¿Qué es dF? La fuerza concentrada de esto que es distribuido aquí, ¿no? Sigma y, dije, es una fuerza distribuida aquí. Si la concentro, pues dF es aquí, en el centroide, ¿no? Significa la fuerza con que este diferencial de área es empujado para allá, hacia la izquierda, ¿no? dF igual a sigma y por dA. ¿Cuántos de estos dFs hay? Infinitos. Entonces aquí hay infinitos dFs. Ahora vamos a decir que suma de fuerzas en X igual a 0. Como corté la viga, se supone que las cargas internas equilibran las cargas externas. Estoy haciendo suma de fuerzas en X. Quiere decir cargas internas, que son la suma de todas estas dFs, más cargas externas en X debe ser igual a 0. Pero estamos en flexión. ¿Qué significa flexión? Pues que las cargas son así, en y que no hay carga en X. Porque si hay carga en X, entonces no es flexión lo que estamos tratando, sino carga combinada, ¿no? Flexión y axial, si hubiera aquí cargas en X. Conclusión, cargas externas en X no puede haber. Porque estamos haciendo un análisis en el capítulo de fricción, que las cargas son Y, no X. Así que cuando digo aquí, suma de fuerzas en X igual a 0, me quedan nada más las cargas internas, porque cargas externas no hay. Y la suma de las cargas internas es la suma de estos dFs, que son infinitos. En cálculo nos dijeron que suma de diferenciales es la integral, ¿no? Entonces, suma de dFs igual a 0 es la integral de dF, que debe ser igual a 0. Pero dF era sigma y por dA. Entonces, integral de sigma y por dA es igual a 0. Pero sigma y es K por Y. Y por dA, entonces dF. Entonces me queda que la integral que de dF es K, que sale de la integral de Y de A, y eso igual a 0. Bueno, aquí aparece esta integral. Capítulo de estática. Propiedades geométricas de las superficies. Área, primer momento del área, segundo momento del área respecto de los ejes, segundo momento del área respecto de un punto, momento polar, todo eso. ¿Cuál es? Integral de Y de A, de todo eso que acabé de mencionar, ¿qué es? Pues no es área, ¿no? Integral de Y de A, ¿eso qué es? Aquí en flexión nos cobran todas esas propiedades que vimos. Así que aquí en flexión usted tiene que saber sacar áreas. Tiene que saber sacar centroides.
tiene que poder calcular momentos de inercia, todos. Entonces es hora de ir repasando ese capítulo de estática. Aquí no lo vemos, eso se vio en estática. ¿Qué es integral de y de a? ¿Cómo se llama algo por una distancia? Por ejemplo, fuerza por distancia, ¿eso qué es? Momento. Momentos. ¿Y área por distancia? Pues también momento, pero le llamamos momento de área, ¿no? Esto es primer momento del área con respecto al eje X. Porque la distancia Y es medida desde, bueno, X no es X sino Z. X es la longitud, Z es el eje transversal, ¿no? Z. Aquí el primer momento del área con respecto al eje Z, integral de Y de A. Eso fue lo que allá llamamos QZ en estática, o en cálculo 2, ¿no? Esto es QZ, integral de Y de A. Que también eso es igual a área total por Y trazo. Decir QY, QZ, integral, igual a integral de Y de A, es lo mismo que decir igual a área por Y trazo. Entonces, este integral de Y de A lo voy a reemplazar área por Y trazo. Y me queda constante por A por Y trazo, igual a 0, porque esto es el df, integral de df. Esto es la suma de fuerzas, que según la estática debe dar 0. Entonces, para que este triple producto K por A por Y trazo sea igual a 0, alguno de los tres tiene que ser 0. La K no puede ser 0, si no, no habría flexión. La A menos, si no, no habría viga. Lo único que puede ser 0 es Y trazo. Conclusión, Y trazo es igual a 0. A propósito, ¿qué es Y trazo? La distancia de dónde a dónde. ¿Aló? ¿De dónde a dónde es el Y trazo? Del eje de referencia al centroide. Esto me está diciendo, mire, su eje de referencia aquí sobre la sección transversal es Z, es el eje Z. La distancia de Z al centroide es 0. Entonces aquí son dos cosas. O me llevo el centroide para el eje y pongo el centroide aquí, o bajo el eje. O subo G o bajo el eje. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo subir el centroide o puedo bajar el eje? Bajar el eje. Bajar el eje. El centroide no lo puedo mover ahí. Eso es una propiedad de la figura. Es S y solo S. ¿Qué significa entonces? Que el eje neutro no está sobre la mitad de la viga. Que el eje neutro pasa por el centroide de la viga. Mejor dicho, que el eje neutro no es el eje Z, sino el eje Z'. El eje centroidal Z'. Ese es el eje neutro. Y longitudinalmente el plano que coincida con ese eje sería el plano neutro. Entonces esta figura está mal. La distribución del esfuerzo. Porque aquí no está el plano neutro. El plano neutro está aquí. Entonces toca cambiar la figura para poder ahora sí hallar la K, que es lo que ando buscando. Así que cuando voy a hacer un problema de flexión, lo primero que tengo que ubicar es el centroide. Hablando de la geometría, ¿no? Siempre hacemos, primero resuelva la geometría de la sección transversal. Así se hace en torsión, así se hace en flexión, así se hace en carga combinada. Entonces, primero resuelva la geometría. Aquí, ¿qué es la geometría? Primero calcule el área. Segundo, ubique el centroide.
Y teniendo el centroide, vamos a ver ahora qué más nos pide la geometría. Tengo el centroide, es decir, tengo el eje neutro. Y acá tengo el plano neutro. Vamos a cambiar la figura porque esta está mal hecha. Realmente es así. Con el punto cero sobre el plano neutro, que coincide en X, coincide con la dirección, con la posición de Z'. El eje centroidal Z', el eje neutro. Aquí, coincidiendo con ese eje, con esa posición, tenemos el plano neutro. Entonces, la distribución del esfuerzo lineal según Coulomb es de la fibra más lejana al plano neutro. De la fibra más lejana al plano neutro, por ambos lados, en el lado de tensión y en el lado de compresión. Entonces, ahora la distancia Y no va a estar medida de la mitad, va a estar medida desde aquí, desde el eje Z'. Aquí está Y, otra vez lo mismo, el de Y, el diferencial de área, el sigma a esa altura, que es sigma y el dF. Ya sé que dF es sigma Y por dA, que es K por Y por dA, ¿no? Voy a tomar ese dF, este dF, y lo multiplico por la distancia. Fuerza por distancia, pues es momento. Como la fuerza es diferencial, un diferencial por una distancia, pues es un diferencial de momento. Entonces, dF por Y es el diferencial de momento. Pero dF es sigma Y por dA. Y por Y, eso es el diferencial del momento. Pero sigma Y es K por Y. Y me queda K por Y por dA, hasta ahora estoy aquí. Y por Y. Conclusión, dm es igual a K cuadrado por dA. Integro dm, integro K y cuadrado de A. La K, pues es la constante, sale de la integral de Y cuadrado de A. Entonces, acá apareció integral de Y de A. Dijimos que eso era QZ, primer momento del área con respecto al eje Z. Pero aquí aparece es integral de Y cuadrado de A. ¿Cómo se llama este? El de antes fue integral de Y de A y dijimos que era primer momento del área. Ahora es ese mismo, pero otra vez por Y, por eso sale Y cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Segundo. El segundo momento del área o momento de inercia. Este es el I. ¿Respecto de qué eje? ¿De cuál eje? El eje centroidal Z'. Entonces, esto es IZ'. Me queda que integral de Y cuadrado de A es IZ'. Entonces, el momento es K por la integral, K por IZ'. Así que la constante la despejo de aquí. Es momento sobre IZ'. Ya tengo la K. Esa constante para cada posición, para cada sección transversal. Si cambio la sección, cambia la K porque cambia el M, ¿no? Aquí decimos es constante, pero aquí, en esta sección, para todas las secciones es la misma K. Pero aquí es constante para acá, pero no es la misma de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento va cambiando según X. Bueno. Entonces la constante es M sobre IZ. Como el sigma es constante por Y, pues queda M por Y sobre I. Y el sigma máximo, la fibra más lejana,
Sigma máximo es M por C sobre I. Ese I siempre es el I Z', eje centroidal Z'. Como ya sabemos lo que significa, en los textos aparece simplemente MC sobre I. Si le preguntan, oye, ¿cuál I? Pues sí, respecto del eje neutro, que es el eje centroidal Z'. Se sobreentiende cuál es. Por eso en las ecuaciones, seguramente en los problemas o en los textos, aparece sigma igual a MC sobre I. Usted ya sabe cuál I. Listo. Entonces tenemos la ecuación para calcular sigma, sea en cualquier posición, en cualquier altura, o el sigma máximo, que es en la fibra más lejana. Fíjense que hay aquí el máximo de todo sería arriba, ¿no? Porque el C de arriba es distinto del C de abajo. Entonces, máximo aquí sería el de compresión, porque el C de tensión es más pequeño, en este caso. Buscamos el más lejano de todos. Bueno, eso es cómo calcular el esfuerzo normal. Vamos ahora a mirar cómo calculamos el esfuerzo cortante. Vamos a tener cualquier viga esta. Estos son sus diagramas. Ya se supone, ya conocemos los diagramas. Ahorita ya terminando esto empezamos a hacer problemas, entonces miramos cómo hacemos este diagrama. Pero de aquí ya lo tenemos. Voy a suponer que mi viga es esta. Vamos a mirar por qué es que se desliza y por qué va quedando así. Y entonces, ¿por qué? Para que no se deslice, tenemos que echar aquí un pegante. Ese pegante va a evitar que los dos tablones se deslicen. Entonces, el pegante va a sentir aquí a lo largo un esfuerzo cortante, que lo tenemos que calcular. A eso vamos. Entonces, empezamos con que la viga es esta. Sin pegante y sin puntillas, sin nada. Unos tablones puestos uno sobre otro. Pues se va a correr. Va a quedar así. Vamos a mirar por qué queda así. Aquí en este caso fueron 3 tablones. Y vamos a suponer que la sección es rectangular. Y entonces, si es rectangular, el eje neutro está en la mitad. Y el plano neutro a lo largo. Quiero saber por qué el tablón de arriba se corre. Entonces, se corre porque aquí hay una fuerza total que lo empuja hacia la izquierda. Por este esfuerzo, ¿no? Coge este esfuerzo, coge este tablón y lo empuja hacia la izquierda. Claro, aquí por el lado derecho hay también esfuerzo. Entonces aquí hay una fuerza total que empuja hacia la derecha. Ahí se va a formar una pelea, alguna de las dos gana y por eso el tablón se desliza. Eso es. Entonces voy a mirar el esfuerzo, pero sobre el tablón. Los límites de este tablón de arriba. Voy a mirar el esfuerzo sobre esto. Entonces, visto en la sección transversal, este tablón. Los límites de ese tablón. La posición de abajo, donde empieza el tablón, la S. La llamé S. La posición de arriba, donde termina el tablón, C. Como quien dice, aquí voy a mirar el esfuerzo desde S hasta C. Solo los esfuerzos que cobijan aquí al tablón de arriba. Por el lado derecho y por el lado izquierdo. Bueno, pues este esfuerzo por área me da una fuerza para allá. A la izquierda. Por el lado derecho, ese esfuerzo entre este límite y este me da una fuerza para acá. Ahí es cuando digo que hay una pelea entre las dos. Alguna gana y entonces el tablón se desliza hasta que encuentra la posición de equilibrio.
pero que ya queda desfasado. Listo. Como voy a mirar el esfuerzo aquí, y ese va variando con Y, entonces me ubico en una posición Y, pero voy a mirar lo que ocurre entre S y C, o sea, en este tablón de arriba. Entonces, esta Y está variando, puede variar entre S y C, para mirar solamente los esfuerzos sobre el tablón de arriba. Listo. Entonces, ubico la posición Y, ubico el de Y, me da un diferencial de área, y entonces aquí hay un esfuerzo a la altura Y por la cara 2, ¿no? Aquí corté la viga aquí, en delta de X, corté la viga aquí, pues en X1, aquí en X2, y entre los dos hay delta de X. Lo que hice fue sacar este pedazo de la viga aquí. El delta de X lo saco para analizarlo. Bueno, entonces, por eso tengo la cara 1 aquí y la cara 2. Saco el diferencial, la cara 1, la cara 2. Aquí por el lado 2, pues el esfuerzo lo voy a llamar sigma a la altura Y, pero por el lado 2. Aquí en la cara 1 también hay sigma a la altura Y, pero por la cara 1. Como son distintos, los distinguimos. Sigma Y1, sigma Y2. Vamos con este. Voy a tomar sigma Y2 y lo multiplico por dA. Sigma por área, pues eso es fuerza. Como el área es diferencial, esta área, que es B por dy, B el ancho, dy el espesor. Entonces el área es diferencial. Entonces la fuerza es diferencial. Tengo sigma y por dA. La fuerza total que actúa desde el punto inicial del tablón hasta el punto final es la integral de dF entre S y C. Entre S y C. Entonces, la integral de dF pues es la integral de sigma y2 de A. Pero sigma y acabamos de ver que era M por Y sobre I. ¿Cuál M? Pues el M de la cara 2. Integral entonces de M2 por Y sobre I. Pero M2 sobre I era la constante. Entonces, M2 sobre I, integral de Y de A entre S y C. Uy, volvió a aparecer este. ¿Cómo es que se llama? Primer momento de área. Primer momento. Primer momento del área, que es igual a área por Y trazo. ¿Cuál área? Pues el área entre S y C. Porque estoy averiguando lo del tablón de arriba, ¿no? Estoy averiguando por qué se desliza aquí un tablón sobre el otro. Por eso estoy mirando nomás el tablón de arriba. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O me voy y hago la integral, pero aquí no vale la pena, porque ¿qué es? Entre S y C, ¿aquí qué es? Un rectángulo. Pues, ¿qué significa este integral de Y a primer momento del área? Es decir, hay el área de este rectángulo del tablón de arriba, búsquele el centroide y multiplique por la distancia al centroidal de esa figura, ¿no? Eso es integral de Y de A, Q, QZ'. Área, el área que me interesa, la que se está deslizando aquí, porque ahí es donde va a estar el pegante. Área, búsquele el centroide a ese rectángulo y multiplique por la distancia desde el centroide hasta el eje neutro. Eso es esto, QZ'. Así que puedo quitar la integral y poner QZ', es lo mismo. Les quedaría M2 sobre I por QZ'. Eso es la fuerza, eso sería la fuerza total
generada por este esfuerzo desde aquí hasta acá, la fuerza total de empuje para acá, que es F2, fuerza total con que el esfuerzo me empuja hacia la izquierda. Bueno, pues hago lo mismo por el lado izquierdo. Y ahí lo que voy a hallar es F1, pues lo mismo, solo que es con M1, ¿no? Entonces me queda F1 igual a M1 sobre I por Q. ¿Cuál Q? El mismo. Z', ¿de cuál área? De la área que está deslizándose aquí, donde va a estar el pegante. Ahí es donde deslizan los tablones. ¿Qué pasa? Que aquí F2 es mayor que F1, porque depende de M2 y de M1. El resto, los otros términos son iguales en las dos ecuaciones. Pues como M2 es mayor que M1, ¿por qué mayor? Porque vengo aquí al diagrama y M2 es mayor que M1. Luego la fuerza 2, aquí por este lado, gana. Y se lleva el tablón y lo hace deslizar sobre el tablón de la mitad. Y por eso se desfasa. Y queda así, corrido. Uno sobre otro corrido. Bueno. Pero si lo dejamos correr, entonces ya la teoría no nos funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle el pegante. Vamos a poner una capa de pegante aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ponemos la capa de pegante. El tablón de arriba, dijimos, va a tratar de deslizarse hacia la izquierda. El pegante no deja, porque se genera sobre el pegante aquí un esfuerzo. Como ese esfuerzo es paralelo al pegante, es un esfuerzo cortante. Entonces aquí hay un tau que se opone a F2 y le ayuda a F1 a mantener el equilibrio. Entonces ahora vamos a hacer suma de fuerzas en X igual a 0, aquí. Por este lado actúa F1. A F1 le va a ayudar la fuerza que genere el tau. ¿Qué fuerza genera el tau? Pues tau por área. Este rectángulo de longitud delta X y de ancho B. Se supone que estamos echando el pegante en toda esa capa de pegante, ¿no? De longitud delta de X y de ancho B. Entonces el área del pegante es delta de X por B. Delta de X por B. Fuerza hacia la derecha, ayudándole a F1. F1 más tau por B delta de X menos F2 igual a 0, ¿no? Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué va a quedar? Que tau por B por dx es igual a F2 menos F1. F2 era M2 sobre I por Q. M1 era M1 sobre I por Q. Entonces queda tau por B por delta de X igual a M2 menos M1, saco factor común sobre I, integral de Y de A. Bueno, fijémonos. Las variables dependientes, en este caso M, se comporta como la variable independiente, que es X. Entonces, en la posición 1 tengo X. En la posición 2 tengo X más delta de X. La diferencia entre las dos posiciones es el incremento, el delta de X. Así debe comportarse M. Delta de X es X2 sobre X1. Sobre no, menos, ¿no? X2 menos X1 es el incremento. Aquí tengo M2 menos M1, entonces es el incremento del momento.
delta de M sobre I. De ahí despejamos el tau. Aquí estoy llamando tau medios porque este tau está aquí, va variando con X, pero estoy promediando en delta de X, por eso lo llamamos tau medio. Es tau medio por B por delta de X igual a delta de M sobre I integral de Y de A. Voy a llevarme esa ecuación por allí, a escribirla en el tablero. Salió grandísima. Bueno, me interesa este pedazo. A poner igual de una vez. Y me interesa este pedazo. Eso es lo que tengo hasta ahora. Y esto es Q, ¿no? Quiero despejar tau medio. ¿Cómo me queda? Que tau medio es igual a esto este me está haciendo estorbo aquí. Bueno, tau medio igual y sobre esto, ¿no? Despejando. No. Y vamos a llevar esto al límite. Delta de M en delta de X, cuando delta de X tiende a 0, pues eso se convierte en una derivada de M de X. Entonces ya este no es un tau medio, sino tau. Entonces me va a quedar que tau ya puntual igual. Llevado al límite, esto es dm en dx. ¿Qué es dm en dx? Eso es la ecuación 2 que vimos por aquí, ¿no? Aquí. Dm en dx es B. Es el cortante. Este dm en dx es B. Entonces me queda igual a B dm en dx, que es B, el cortante, por integral de y de a, que es Q. ¿Cuál Q?
Q respecto del eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro? Z'. Entonces Q respecto del eje Z'. Sobre I y por B. Entonces, esa es la ecuación del cortante, del esfuerzo cortante. Tau igual a B por Q sobre I por B. Es la ecuación del corte. Con esa ecuación es que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es B este B? Es la fuerza de corte en la sección donde voy a calcular el tau. Aquí. Que voy a calcular el esfuerzo cortante, lo que siente de cortante la viga aquí. Entonces, ¿qué es B? Este. Que no, que quiero el esfuerzo cortante aquí. B es este. O sea, ese B lo conocemos. Lo saco del diagrama en la posición, en la sección transversal donde quiero hallar el esfuerzo. Q. Primer momento del área que desliza sobre el punto donde estoy hallando el esfuerzo cortante. Primer momento de esa área con respecto al eje neutro. Y es el mismo que vimos antes, ¿no? Y momento de inercia con respecto al eje neutro, al eje Z'. Y B, el ancho de la viga o el ancho de la capa de pegante. Bueno, esa es la ecuación para calcular esfuerzos cortantes. ¿Dónde estaba? Por acá abajo. B por Q sobre I por B. Esta figurita nos habla de la distribución del esfuerzo. Este Q es integral de Y de A. Entonces, tau es B por integral de Y de A sobre I por B. Queremos saber cómo va cambiando el cortante según la altura. El sigma está cambiando directamente proporcional, K por Y. Queremos saber cómo va cambiando según Y el esfuerzo cortante. Pues eso depende de Q, que de estas cuatro, la única que varía con Y es Q. Como varía el Q con Y, así varía tau. Pero Q es integral de Y de A. ¿Cuál de A? Esta. B por dy. Entonces Q es integral de Y de A. De A es B por dy. Entonces queda B por Y por dy. La integral de eso es B medios Y al cuadrado. ¿Entre qué límites? Entre S y C. Dijimos inicialmente, oiga, es que quiero el esfuerzo cortante aquí, en el pegante, ¿no? Aquí. Pues entre S y C. Vamos a suponer que el pegante está es aquí. O sea que esta tabla es gruesa y que únicamente estamos pegando aquí un pedacito de tabla pegadito aquí. Mejor dicho, que la S la traemos aquí pegadita a C. Estamos poniendo es una capita ahí de madera, como para completar algo. Entonces, ¿cuáles serían los límites de la integral? La integral es entre S y C. C es el límite superior, no lo puedo cambiar. S es la posición donde voy a hallar el cortante, aquí. Quiero el cortante no aquí, sino aquí, pegadito arriba. Entonces, el límite sería S, valdría aquí, aquí pegadito, sería C también. La integral entre C y C, pues esa integral entre C y C es 0, ¿no?
Quiere decir, el esfuerzo cortante aquí arriba es 0. ¿Cuándo esa integral se hace máxima? ¿Entre qué límites? Bueno, el límite C no lo puedo cambiar. El que estoy cambiando es S. Si quiero hallar el esfuerzo cortante aquí, pues la integral es entre S y C. Y si quiero hallar el cortante aquí, la integral sería entre 0 y C. Esta integral es máxima entre 0 y C. Entonces decimos que el esfuerzo cortante, primero, varía en forma parabólica, porque es ya al cuadrado. Varía en forma parabólica, que es máximo cuando S vale 0, aquí, en el eje neutro. Y 0 cuando la S vale 6, en la fibra más lejana. Entonces decimos que el esfuerzo cortante es máximo sobre el eje neutro y mínimo, que es 0, en la fibra más lejana. De buenas la viga, porque los dos máximos no se cruzaron. Cuando tengo sigma 0, tengo tau máximo. Y cuando tengo tau 0, tengo sigma máximo. No se cruzaron los dos esfuerzos. Bueno, en la próxima clase entonces desmenuzamos más en la interpretación de esta ecuación y empezamos a hacer problemas. Próximo miércoles. Ahí quedamos. Dejamos así porque ya está pitando un profesor aquí pidiendo el aula. Bueno, nos vemos el miércoles.